El día de ayer se dio una excelente noticia para el posicionamiento, de México en el escenario internacional, y es que, informa, este es de Naciones Unidas, México ocupará un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Era una sesión que se extendió durante 7 horas debido a un estricto sistema de votaciones por turnos y muchas distancias entre los representantes de sus Estados miembros. Las Naciones Unidas eligieron este miércoles a 4 integrantes no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2022 y al próximo presidente de la Asamblea General, así como 18 países que formarán parte del Consejo Económico y Social. México, India, Noruega e Irlanda ocuparán un asiento en el máximo órgano de seguridad de 2021-2022. El país latinoamericano arrasó al obtener 187 de los 192 votos posibles para ingresar al Consejo de Seguridad, representando su región junto con San Vicente de las Granadinas durante el primer año de su membresía. En una encerrada carrera por el bloque de Europa Occidental y otros estados, resultados electos Noruega e Irlanda con 310. Ahí están los otros países electos para esta cuestión, ¿no? Pero bueno, esto no fue lo único que ocurrió. México también fue electo por primera vez en su historia para 2 de los principales órganos de Naciones Unidas, para el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, que si bien no es tan famoso, es importantísimo para generar datos confiables y proponer soluciones ante las condiciones de desigualdad y pobreza que ocupan el mundo. ¿Qué significa que México sea parte del Consejo de Seguridad de la ONU? El Consejo de Seguridad es, son los dueños de la pelota, o sea, son los papás dentro de las relaciones internacionales, ¿no? Está compuesto el Consejo de Seguridad por 5 miembros permanentes, 10 no permanentes y observadores, ¿no? Pero los observadores no tienen voz ni voto, ¿no? Nomás están ahí. Los no permanentes tienen voz, pero no tienen voto, como ahora es México. Y los permanentes solo son 5 y son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido de la Gran Bretaña y Francia. O sea, son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y China. O sea, es así como se configura esta cuestión. ¿Qué deciden esos cabrones? Pues todo lo importante, en realidad. Todas las intervenciones armadas, guerras, conflictos, cuestiones humanitarias, las últimas crisis humanitarias en el mundo, estamos hablando de Yemen, de Siria, de Libia, por el Consejo de Seguridad, en términos de si hay que intervenir o no, si hay que brindar ayuda humanitaria, si hay que, todas esas cuestiones, incluso cuestiones de desarmamento nuclear, desmantelamiento de las capacidades nucleares, mejor voy a decir así, porque no sé por qué se me olvidó esa palabra, pasan por el Consejo de Seguridad. O sea, son las principales decisiones de política exterior que se pueden tomar, están en el Consejo de Seguridad. Como tal, es un gusto, la verdad, es un honor para México poder estar en esa mesa grandota. No estaba desde 2002, como vimos es por 2 años y esto puede rotar. Es por cuotas además. Esos 10 espacios para miembros no permanentes se van rolando como tal por 2 años y son por regiones, no son 2 para cada región, y América Latina y el Caribe, entre ellos está México con un abrumador apoyo de toda la región. 187 de 192 no es poca cosa. Nunca antes se había tenido una votación tan amplia para un puesto directivo de esta cuestión. En 2002 teníamos otro gobierno, teníamos a Fox y su nueva doctrina, ¿no? La doctrina Castañeda, que fue un desastre en las relaciones internacionales porque se alejó de los principios de política exterior que tenemos, que están en la Constitución. O sea, ni siquiera te tenías que ir a una ley que sí están, no, pero están en la Constitución, el artículo 89, fracción 10, no es de lo poco que todavía me acuerdo de la universidad. Ahí están, cabrón, y estos güeyes, destrozaron la Constitución, ¿no? Y trataron de implementar una política
exterior basada en intereses y no en principios. Cuando la basas en intereses, pues caes en contradicciones, caes en torpezas, caes en el momento de la historia que está ocurriendo y no ves un panorama global. Por eso en 2002 sí logramos acceder, pero en segunda vuelta. O sea, no hubo consenso en la primera ronda para que México fuera representante. Fue hasta la segunda ronda, después de cabildeos y trucuñelas, ¿no? Y regalitos y presentaciones por aquí y por allá. Entonces a México sí se le dio ese espacio en la mesa de los adultos, ¿no? Digamos. Mucha gente piensa que en Naciones Unidas la Asamblea General, ¿no? Y lo bonito y lo que vemos en la tele y no todas estas mesas grandotas, ¿no? Que están ocurriendo cada quien con su placard, ¿no? Con el nombre de su estado, ¿no? Y levantando la voz, ¿no? Y el protocolo o sea, la gente piensa que ahí se toman las decisiones, pero no es cierto. O sea, las decisiones más importantes se toman en el Consejo de Seguridad y básicamente es por los miembros permanentes, que ellos tienen derecho a veto, no solo a voto, sino a veto. O sea, no importa lo que se decida en la mesa, si uno de los 5 dice no va, las cosas no van y ahí se detienen. Y eso ha sido una catástrofe en muchos sentidos. O sea, se ha detenido intervenciones de ayuda humanitaria por este derecho de veto, y México tiene una propuesta, es lo que hablaba tanto Marcelo Ebrard, ¿no? El canciller, como Juan Ramón de la Fuente, el embajador, ¿no? De la misión permanente de México ante las Naciones Unidas. Decían que esa es una de las agendas de México en el panorama internacional, reducir la capacidad que tienen los países del derecho a veto. Y esto está apoyado por Francia, que sí es uno de los 5. Entonces tiene cierta atracción. Honestamente no creo que suceda esa parte de limitar el poder del derecho a veto, porque pues digamos, incluso si hay consenso para quitar el derecho a veto, o alguno de los 5 países lo puede vetar y se acaba ahí. O sea, ya no hubo derecho a veto. Entonces estos países tienen poder casi absoluto sobre las decisiones que se toman. Difícilmente pueden ceder ese derecho, ¿no? O sea, yo creo que o sea, se podría llegar a una coalición con el Reino Unido, tal vez, no convencerlo. China y Rusia podrían estar de acuerdo, ¿no? Si Estados Unidos accede, pero ahí sería el tope, ¿no? Estados Unidos no renunciaría nunca a su derecho a veto, menos siendo ahorita un imperio, ¿no? Asustado, frágil, con problemas sociales internos, con pandemia, con crisis. O sea, tan grande es la crisis por COVID en Estados Unidos que ellos tienen 5% de la población del mundo, pero tienen 30% de las muertes por COVID en el mundo. Entonces, digamos, esa es la magnitud que tienen allá, y tienen elecciones, y tienen, o sea, no van a mostrar signos de debilidad, ¿no? en estos tiempos. Pero bueno, grandes noticias para México, tanto para el Consejo de Seguridad como para el ECOSOC, ¿no? El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Esto es, digamos, es testimonio de lo bien que se están manejando las relaciones internacionales, porque se están apegando al librito, o sea, los principios de política exterior. ¿Cuáles son los principios? A ver si me acuerdo por lo menos 3 o 4. Autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica de las naciones, proscripción de amenaza a uso de la fuerza, resolución pacífica de las controversias en las relaciones internacionales. Es decir, o sea, lo mismo que tiene México está en Naciones Unidas. Mientras te apegues a ese librito y busques una agenda común, una agenda más horizontal, una agenda más plural y no basado en intereses, sino en principios, de nuevo, como sí lo quiso hacer el PAN, o sea, eres visto de manera congruente en el escenario internacional, y esta es prueba fehaciente de ello. Digo, evidentemente hubo un cabildeo previo, o sea, estas votaciones no se dan, digamos, a ciegas, ¿no? O sea, normalmente ya hay un trabajo importante previo que se realice la votación. Digo, asegurar, aunque no hubo costos extra para el erario, que también me parece importante destacar. Pero bueno, o sea, México sentado a la mesa de adultos, cabrón, por primera vez en 18 años, y que bueno, es cuestión de celebrarse, y ojalá las relaciones internacionales se sigan manejando de manera congruente.